Este mensaje fue predicado el día 10 de diciembre del año 2023 por el hermano Fred Cormier y se titula El Dios vivo hoy. Well, praise the Lord. Gloria a Dios. Testimonies were wonderful. Los testimonios fueron maravillosos. The Lord knows El Señor sabe how to call us and so forth. de qué manera Él nos llama y cómo atraernos y todo eso. And it's amazing what He can do, Y es sorprendente lo que Él puede hacer, even beyond what we need to do. aún más allá de lo que nosotros somos capaces de hacer. I know, remember being a Catholic, the first thing you think about, because I've been teaching as well, Yo recuerdo la primera cosa que yo pensaba cuando yo era un católico. the scale, so much doing right, so much doing wrong. Ellos siempre hablan de esa balanza, qué tantas cosas hace uno bien y qué tanto mal hace uno. Well, that's nothing but a burden, really. En realidad eso no es sino solo una carga, no es nada más que una carga. But when you get to know the truth, how Pero una vez que usted conoce la verdad, wonderful things, God lifts things up. usted se da cuenta de lo maravilloso que es Dios, cómo Él remueve muchas cosas. Yes, there's going to be a work. Y sí, hay una obra que hay que realizar. Yes, there's going to be a thing on our part. Hay cosas que no van a estar bien, que se van a caer. But the thing when we start, we think, we look at that. Well, we got to do this, do that. In our back of our mind, we think that way. Pero cuando nos comienzan a meter en la mente de que, oh, tú necesitas hacer esto y necesitas hacer aquello, eso se queda allí en nuestra mente. But God has a better way to do it. Pero sabemos que Dios tiene una mejor manera de hacer las cosas. And it takes a whole lot of time to get through our thick head. Y a veces toma mucho tiempo el que podamos entender eso, que penetre allí en nuestra cabeza dura It's by faith. y que entendamos que eso se lleva a cabo solamente por fe. And there too, when we're talking about by faith, Y aún allí, cuando hablamos de la fe, que esto no es por obra, sino por fe, such a simple word, esa es una palabra tan simple, but such a deep word. pero es una palabra tan profunda. Because yes, if you talk about faith, the word faith, like the normal person talks about Y cuando una persona habla normalmente de la fe, in the world, well, I have faith I can do that, or así como lo hacen en el mundo, ellos dicen, no, yo tengo fe para realizar esta obra o aquello. or faith that that person can do this and the other thing. I'm talking about the secular world. Y ellos siempre dicen, yo tengo fe para hacer esto y para hacer aquello. Y yo me estoy refiriendo al mundo secular. We grew up, most of us, with the definition of that being faith. Y muchos de nosotros crecimos con esa definición de la palabra fe. Well, that's as far from the truth as the truth can be. Y eso está tan alejado de la verdad como usted ni se imagina. So faith is something God gives to you or to me, is a personal revelation. Entonces la fe es algo que Dios le da a usted o a mí. Es una revelación personal. That's what the Bible calls faith, Eso es a lo que la Biblia le llama fe. not the other type of faith. No el otro tipo de fe. And I know when we sometimes first come into the Lord, well, I've got faith in God's Word. Y muchas veces yo sé que cuando primeramente venimos al Señor decimos, oh, yo tengo fe en la palabra de Dios. That's wonderful and that's nice. Eso está bien, es algo maravilloso. But where it really counts with God, you have faith in what I show you. Pero lo que realmente cuenta para con Dios es cuando Él dice, tú tienes fe en lo que yo te he mostrado. In your day. La palabra que yo te he mostrado para tu día. And I like that where I'm going to have to talk to Noah. Noah, you really had it right on the ball there when the Lord thought. Y a mí yo creo que yo voy a tener que hablar con Noé y le voy a decir, Noé, bueno, tú realmente le pegaste al clavo
en tu tiempo. talk to him. By faith, Noah believed God, La Biblia dice que por fe Noé le creyó a Dios. and Moses also believed God. Y también Moisés le creyó a Dios. And because they believed God, God says, I count you righteous. God Y por cuanto ellos le creyeron a Dios, la Biblia dice que Dios los contó por justos. didn't say, now wait a minute, there's a whole lot of stuff there in your life there we've got to clear out. Ahora, Dios no vino y les dijo a ellos, oh, esperen un momento, primero que nada hay muchas cosas en sus vidas que yo necesito limpiar. No, Eso no es lo que dice la Biblia. that's the beginning of it. He will clear things out. Y sí, eso es el principio de todo eso. Sabemos que Dios también viene y remueve cosas sucias o que no están bien en nuestra vida. Anyway, I'm getting away from the message I'm looking at this morning. Bueno, me estoy saliendo un poco del mensaje del cual quería hablar esta mañana. But it's in part of it. Pero sí, todo esto es parte de ese mensaje. Yeah, thank you. Don't mind me because last night Hay un hermano de la congregación, no se escucha muy bien, pero le hace un comentario al hermano y el hermano Fred dice, oh sí, gracias por recordarme. Y luego él continúa diciendo, el día de anoche, you heard the song I'm on the road again. ¿ustedes han escuchado esa canción que dice estoy en el camino o esa alabanza que dice estoy en el camino una vez más? Driving, trying to get here and there, and I would get so tired, things weren't working out. And Yo estaba manejando, fuimos de aquí para allá y las cosas no estaban saliendo muy bien. no, things were just going haywire. Las cosas estaban un poco alocadas. By the time I woke up this morning, I was so tired that Y cuando yo desperté esta mañana, yo estaba tan cansado. I should have probably not went to bed. I would have been felt a whole lot better. Yo creo que si no me hubiera acostado tan tarde, me hubiera quedado despierto, yo creo que me sentiría mejor de lo que me siento ahora. But you get days like that. Let's just stand this. Pero creo que ustedes entienden cuando algo así pasa. Bueno, vamos a ponernos de pie Time, Heavenly Father, as we come before Thee, Lord, we y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia thank you, Lord, for this day, the y te damos gracias, Señor, por este día. truth that, Lord, you have allowed our hearts to see. Gracias por la verdad que has permitido que nuestros corazones puedan ver. And now, Lord, use this servant as you would see fit this morning, for I ask it now in the Y ahora, Señor, te pido que uses a este siervo conforme a tu voluntad y te pido todo esto precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Así oro. Amén. As you see, it's just a picture here this morning. Como pueden ver aquí en la pantalla, solamente es una ilustración. Showing a Bible Está aquí mostrando una Biblia and showing some light coming on a certain page in the scripture. y está iluminando una luz, está iluminando cierta página de esa Biblia. And when we say God is light, Cuando nosotros hemos dicho que Dios es luz, well, there's a few things that we can look at as Him being light to bueno, hay varias cosas que podemos ver en cuanto a eso. La Biblia nos dice que Él es luz begin with. y podemos usar eso para comenzar. Before the universe ever was created, Antes de que el universo fuera creado, there's no physical sun, no había un sol físico, no stars, no existían las estrellas, nothing existed. no había nada que existiera. When God said He's light, Y cuando Dios dice que Él es luz, He don't light up the natural world. eso no significa que Él estaba iluminando el mundo natural, Because He's everywhere present, nowhere absent. porque recuerde, Él es un Dios que está presente en todos lados, no hay un lugar donde Él no se encuentre.
He is light of that spiritual world. Él es la luz de ese mundo espiritual. And he can't have a form Y Él no puede tener una forma, because if he had a form, he couldn't be everywhere present, nowhere absent. porque si Él tuviera una forma, entonces no podría estar en todos lados y no habría un lugar donde Él no estuviera presente. So the only thing that can exist, that can be everywhere at the same time and Entonces la única manera en que Él puede existir, donde Él puede estar en todos lados al mismo tiempo, doesn't have a form, es solamente si Él no tiene una forma. is a word or your thoughts. Y otra manera donde eso puede ocurrir o se puede cumplir es a manera de pensamiento, si usted tiene un pensamiento, o si es una palabra. Do you have a boundary, your thoughts in a box there somewhere? ¿Usted tiene límites en cuanto a sus pensamientos? ¿Usted los puede contener en una caja? No. No. So God, he's invisible, Entonces Dios, Él es invisible, and because he has no form, that's why he can be everywhere at y por cuanto Él no tiene una forma, puede estar en cualquier lado once. al mismo tiempo. Now he had thoughts, Ahora Dios tuvo pensamientos, because that's why he created. If you want to, the Big Bang, what we call the Big Bang. That's de esa manera fue como Él creó esa gran explosión, es lo que le llaman los científicos la gran explosión en el universo. where, and when he created that, Y cuando Él creó eso, something happened. allí ocurrió algo, Time began. ahí fue donde comenzó el tiempo, Because prior to that, time really didn't exist. porque antes de que eso ocurriera, el tiempo no existía. That's why God's in eternity. Por eso es que Dios, Él se encuentra en la eternidad. His thoughts, who he is, he's Sus pensamientos, quién Él es, eternal. todo eso es eterno. Is that easy to understand? ¿Es esto fácil de entender Or is it too complicated? o está siendo muy complicado? You need another picture? ¿Necesitan que ponga otra ilustración aquí? All right. Muy bien. So when he created, if he wants to put the universe into place, Entonces, cuando Él creó el universo, lo puso en su lugar, he put in some laws in which the universe is to behave with. Él ahí también creó ciertas leyes que tenían que ser usadas para que de esa manera se comportara el universo. And there's a few of them down here. Y aquí escribí algunas de ellas aquí abajo. Now God calls his laws sometimes ordinances. Ahora Dios le llama a esas leyes, a veces le llama sus estatutos u ordenanzas. Gravity, magnetism, Por ejemplo, la gravedad, el magnetismo, fusion, thermodynamics, la fusión, termodinámica, force, motion, la fuerza, el movimiento, la relatividad, relativity, mathematics, and the laws of polarity. And las matemáticas, la ley de los polos, there's probably other laws. y yo sé que hay muchas otras leyes. Man, in this 20th century we live now, Ahora, los hombres en este siglo XX en el cual vivimos ahora, he only by observation knows how to give it certain names. es solamente a través de la observación que ellos le han podido asignar ciertos nombres a esas leyes. But how does it actually work? Pero, ¿de qué manera funciona todo esto? Nobody has found out how gravity works. Yeah, they see the cause and effect. Ahora, nadie sabe exactamente cómo funciona la gravedad. Los hombres solamente han podido ver su causa y efecto. But how does that law work? Pero, ¿de qué manera funciona esa ley? God is that deep and it can be that simple. Ve, Dios es tan profundo, pero al mismo tiempo es tan simple. All right. Muy bien. Well, that's not where I want to get at this morning. Y ahora, este no es el punto al que quiero llegar esta mañana.
How did I? Oh, it's over here. Dice, oh, ¿dónde está? Creo que está aquí. In Matthew 22 and 32, Allí en Mateo capítulo 22, versículo 32, dice así. it says, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Is not a God of the dead, Dios no es Dios de muertos, but of the living. sino de vivos. Well, Abraham did live Bueno, sabemos que Abraham sí vivió. at one time. En cierto momento él estaba vivo. Isaac lived also. También lo hizo Isaac. And all those that you want to look through the scriptures. Y todos aquellos cuantos usted quiera ver ahí en las escrituras. But he says he's the God of the living. Pero aquí dice que Dios es el Dios de los vivos. Was he talking about the natural living part ¿Y de qué está hablando aquí? ¿Se está refiriendo a la parte natural? of like Abraham when he was born and he walked on the earth? Así como Abraham cuando él nació y caminó sobre la tierra. He's the God of the living Dice que él es el Dios de los vivos. because of what Abraham did. Por causa de lo que hizo Abraham. God gave him a word, Dios le dio a él una palabra. and because my word is eternal, Y él dijo, por cuanto mi palabra es eterna, and by God giving the word y al Dios dar esa palabra, to the individual, like dársela al individuo, así como lo hizo con Abraham, Abraham, if you want to, or any one of them, o cualquiera de estos hombres que son mencionados aquí, by giving that word to them, cuando Dios, al él darles esa palabra a ellos, then because when God imparts that understanding, that revelation that he is living, cuando Dios da esa revelación, ese entendimiento de que Él es un Dios vivo, then you're on your road to eternal life. entonces allí es donde comienza su camino, su caminar de usted hacia la vida eterna. Because the living part is because his word is eternal. Y esa parte que dice que Él es vivo, esa parte que está viva en Dios, es porque Él es eterno. All right? Muy bien, Okay. Well, that's so far so good. muy bien, parece que estamos avanzando bastante bien. Praise the Lord. In Mark 12 and 27, Y luego allí en Marcos, capítulo 12, versículo 27, he is not the God of the dead, but the God of the living. dice así, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Therefore ye do greatly err. Because the Así que vosotros mucho erráis. Pharisees were putting up a... Oh, you can't read it from there? Need a bigger screen? Dice, él estaba diciendo esto por causa de los fariseos que estaban hablando en contra de él. Y parece que alguien le hace un comentario al hermano y el hermano dice, dice, no lo pueden ver muy bien. ¿Quieren que lo haga un poco más grande? El documento que había puesto el hermano allí atrás en la pantalla. Okay. Am I in the way? Dice, quizás yo estoy bloqueando la vista del proyector. All right. Don't mind me because I says Dice, bueno, parece que está bien. I got to find some refreshment from the big trip I took last night. Dice, y por favor, sean pacientes conmigo. Necesito encontrar un refrigerio después de ese ese viaje tan largo que tuve. Anyway, that's my excuse. Dice, bueno, esa va a ser mi excusa. In that it says here that he is not the God of the dead, but the God of the living. Y otra vez leemos aquí, dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Now, what he means, the God of the dead?
Ahora, ¿qué quiere decir él cuando dice aquí también el Dios que él no es Dios de muertos, de los muertos? Well, in order for something to be dead, it had to be alive at one time. Bueno, para que algo esté muerto, en cierto momento tuvo que estar vivo primeramente, In one form or another. de una forma u otra. And we today were born one day. Y nosotros, el día de hoy, nosotros nacimos de nuevo en cierto momento. And if we don't come to salvation, we die. Y si no venimos a la salvación, si no la aceptamos, entonces morimos. And the final result, the lake Y el resultado final of fire, because you're not saved, then you're done away with. So God es, si usted decide no aceptar la salvación, entonces usted muere. El final es muerte. says He's not the God of the dead. Y y Dios nos está diciendo aquí que Él no es el Dios de los muertos. Whether He's walking not in truth, or whether He actually dies, or wherever you're going, He's not the God of the dead. Y Él se está refiriendo a aquellos que no están caminando en la verdad, o también quizás sean aquellos que murieron de una manera natural. De cualquier forma, la Biblia dice que Él no es el Dios de los muertos. Because the dead is not eternal. Porque en la muerte no hay eternidad. How many understand that part? ¿Cuántos entienden esa parte? Simple, Es simple, but yet deep. pero aún así es profundo. He's the God of the living. La Biblia dice, Él es el Dios de los vivos. Where are you going with this? Well, we're going to go somewhere sooner Hermano, ¿a dónde quiere llegar con esto? Bueno, vamos a llegar a cierto punto. or later. Vamos a llegar ahí tarde o temprano. We're taking a journey like I did last night. I hope we don't have to go as far and all over the place. Vamos a ir en una jornada, así como lo hice yo anoche, y espero que no terminemos en el lugar donde yo terminé, o en la misma situación. So He's the God of the living. Entonces aquí dice, Él es el Dios de los vivos. As in a move of God, now I don't mean to disparage, it's just as an example. Ahora, así como en un movimiento, en un mover de Dios, y discúlpeme, mi intención no es confundir las cosas, simplemente tengo que aclarar algo This morning, en esta mañana. God had sent a prophet on the scene. Dios envió a un profeta a la escena. And because He sent a prophet, Y por cuanto Él envió a ese profeta, God gave him a living word. Dios le dio a él una palabra viva. Not every word that He spoke out of His mouth was the living word. Y eso no quiere decir que cada palabra que salió de la boca de ese profeta era la palabra viva. But God had to reach to him first to show him that His word becomes alive, Sino que Dios tuvo que alcanzarlo primeramente a él para mostrarle que su palabra era una palabra viva. and how that word comes alive, it's hard to explain. You can't see the invisible. Y de la manera en que esa palabra se vuelve viva es difícil de explicar porque usted no puede verlo con sus ojos físicos. It's one thing, let's say when you went to school and you start learning mathematics, 2 and 2 makes 4. Es, por ejemplo, cuando usted iba a la escuela y empezó a aprender que 2 más 2 eran 4, You had a certain understanding, but that's a natural understanding. usted ahí recibió un entendimiento, pero ese fue un entendimiento natural. So that means something came into your head or Eso significa que hubo algo que entró en su cabeza de usted brain, o en su cerebro. you saw that and you analyzed it, and Usted pudo ver eso que se le enseñó, usted lo analizó. and then when you checked it out, yeah, it's true. Y luego cuando usted fue a comprobarlo, usted dijo, sí, esto es verdad. But then when we come to the Word of God, Pero cuando venimos a la palabra de Dios, it too, when it comes, también cuando esa palabra viene,
It has to come to that soul, to the person, to Eso tiene que venir a esa alma que está dentro de esa persona. hear something, Usted comienza escuchando algo, but there's something that comes with it that bears record. pero hay algo que viene juntamente con esa palabra que le da cierta convicción a usted This is true. y le hace decir, esto es verdad. Because if you're not born again, well, that's a nice word. Porque si usted no ha nacido de nuevo, usted puede escuchar esa misma palabra y decir, oh, bueno, esa palabra pues se escucha bastante bien. You know what I mean? So the true believer, there's Y usted entiende lo que yo quiero decir con eso. something that reaches down inside that person Porque para el verdadero creyente, cuando esa palabra viene, hay algo que entra profundamente en esa persona. You have received the living word, which is the word of God, which is eternal. Y allí usted recibió la palabra de Dios, la palabra verdadera, que es una palabra eterna. Now, how can God give the word that's eternal to someone and says, hey, you're going to miss the boat later on? ¿Y cómo Dios podría darle una palabra que es eterna a alguien que diga, oh, ese hermano se va a equivocar más adelante? Now, through his true child of God, he receives it. No, Él se la da a un verdadero hijo de Dios y ellos la reciben. There's something that happens inside you. Hay algo que sucede dentro de usted. I don't know how God touched you when you came to the Lord, Y ahora, yo no sé de qué manera Dios lo tocó a usted cuando usted primeramente vino al Señor, but something come across your path, pero hubo algo que vino en su camino, se cruzó. and one time you just wanted to go to the world at a dance hall and do everything else and go En cierto momento usted quería andar allá en el mundo y quizás que le gustaba bailar y hacer todas esas cosas pecaminosas. all over the place, go to the beach, and Andar ahí por todos lados, ir a la playa, all those worldly things. todas esas cosas mundanas. And you didn't mind anything else in God's word. Well, yeah, there's a Y a usted no le importaba ninguna otra cosa. Quizás se escuchó de la palabra de Dios y dijo, oh, sí, sí. book over there, and yeah, we go to church once in a while. Sí, bueno, nosotros somos buenas personas, vamos a la iglesia de vez en cuando. There's no life there. Ahí no había vida. But one day, Pero un día, when the word actually came cuando esa palabra vino and touched your heart, y tocó su corazón, something changed. hubo algo que cambió. Can you explain it? No. ¿Lo puede usted explicar? No. Can you explain it to others? How can you explain something that's invisible? ¿Puede usted explicárselo a otros? ¿Cómo puede usted explicarle algo a alguien que es invisible? So something, and the only thing that we can see is the cause and effect of it. Hubo algo allí, ve, y lo único que podemos ver es la causa y el efecto. Now I don't want to go to those places. Usted comenzó a decir, yo ya no más quiero ir a esos lugares. I don't want to do those things. Yo ya no quiero más hacer esas cosas. Hey, what's in this book? Hey, ¿qué es lo que se encuentra en este libro? The word of eternal life, Esa palabra de vida eterna, which God is eternal, porque sabemos que Dios es eterno, has come into the believer. allí fue cuando vino al creyente. Yes. Now, when the Lord brings us, whatever you use to catch your thought with, Ahora, cualquier cosa que Dios usó para llamarle la atención a usted, He'll bring you to salvation to look at Jesus Christ, that you needed. eso siempre lo llevaba a usted hacia el sacrificio de la cruz que hizo Jesús por usted. Ese sacrificio para darle salvación. Jesus for your Savior. Eso siempre lo lleva a usted al plan de salvación, aceptarlo al Señor como su Salvador. That His blood was shed for my sins. Y que la sangre que Él derramó fue derramada por mis pecados. Not how much you lied, not how much you cheated your neighbor, Sin importar cuánto usted había mentido, cuántas veces usted engañó a su vecino. but that blood was there for the sin of unbelief that's in this. Esa sangre no vino para esos pecados, para cubrir esos pecados. Esa sangre vino
para cubrir el pecado de incredulidad. Word. Incredulidad en contra de su palabra. We didn't fully understand it when it first came in, Quizás al principio no lo entendimos eso completamente cuando primeramente vino. but as you walk along the road, Cuando usted vino al Señor, pero conforme usted comenzó a caminar más y más en ese camino, you get to see that word really is the unbelief. usted pudo realmente darse cuenta que esa palabra usted no la había creído, había tenido incredulidad en usted. Now, when we first came to the Lord and the blood covers us, Ahora, cuando nosotros primeramente vinimos al Señor y esa sangre nos cubrió, oh, I got no unbelief. Well, while the blood's covering you, yes, God sees you clean. usted quizás dijo, oh, bueno, ya eso es todo lo que yo tengo que creer. Y sí, aunque esa sangre vino y lo cubrió a usted de toda incredulidad en ese momento, But He sees a whole lot of things that He's got to teach you with. ve, ahora Dios estaba viendo todas esas cosas que Él tenía que venir a enseñarle a usted. And the one that has received it by the Holy Spirit Y aquellos que recibieron esa palabra a través del Espíritu Santo will walk into every truth that God has in His day as iban a caminar en cada una de esas verdades que Dios tiene He walks along. So conforme ellos continúan caminando en ese camino. praise the Lord. Y gloria a Dios por ella. Alabado sea el Señor. Now, if everything was all simple and everybody went that way, that would be great. Ahora, si todo fuera así de simple, todos caminarían por ese mismo camino y todo sería grandioso. But we have an enemy, Satan. Pero tenemos a un enemigo, Satanás. He knows how man is made up, Él sabe de qué está hecho el hombre, what makes him tick. qué cosas presionan sus botones. He can give you some inspirations and some thoughts, Él puede traerle a usted ciertas inspiraciones, traer ciertos pensamientos a su mente. Now, wicked man, he's got no trouble with them. Ahora, los hombres malvados, el diablo no tiene ningún problema con ellos. He gets them to do with different things that they're doing. Él hace que ellos lleven a cabo diferentes cosas, I was going to say something. diferentes acciones. Ve, yo iba a decir algo en este momento. Don't mean to put it that way. Look at Y yo no estoy tratando de ser alguien bastante duro al ponerlo de esta manera, our politics and the politics in the world. pero yo puedo hablar de la política, de esa política que existe en el mundo. Do they believe this word? ¿Acaso esas personas creen en esta palabra? Do they believe there's coming a judgment day? ¿Acaso ellos creen que viene un día del juicio? That there's coming an Armageddon? ¿Que viene esa guerra de Armagedón? That there's coming the day of the Lord? ¿O que se aproxima el día del Señor? That's the furthest thing from their mind. Eso está más retirado de sus mentes que cualquier otra cosa. But anyway, that's the man of the world. That's how he thinks. Pero bueno, ese es el hombre del mundo, así es como ellos piensan. But now, as God has brought us in Satan, Entonces, cuando Dios nos ha atraído hacia Él, aquí viene Satanás. wants to get at God for a reason. Y Satanás está peleando en contra de Dios por una razón. Because way back, well, Porque mucho tiempo atrás, did I lose it? I must have knocked it out. y el hermano dice, bueno, parece que no tengo aquí esa gráfica, parece que la quité o algo pasó. Way back in time, when time began and Mucho tiempo atrás, en aquel tiempo, cuando el tiempo comenzó, God brought the universe into perspective, cuando Dios creó el universo y lo puso en perspectiva, todo comenzó. God had in mind one day that there would be a planet Dios en su mente sabía que un día iba a existir un planeta and there would be a people that God wanted to deal with. donde habría personas con las cuales Dios iba a lidiar. But he had Lucifer, which is a cherubim. Pero ahí se encontraba Lucifer, el cual era un querubín. Lucifer, you're the boss.
Watch over creation, build En otras palabras, Lucifer, tú eres el patrón, el jefe aquí. Encárgate de cuidar a la creación it up because I want it to build up to a certain point someday. y encárgate de que ellos estén bien porque quiero que ellos crezcan y se desarrollen, lleguen hasta cierto punto. Well, Lucifer thought that he could do what he wanted. Now, Y Lucifer, él pensó que él podía hacer lo que él quisiera. remember, I mean, he could see the presence, he could come where the presence of God was. Recuerden, él podía ir a donde estaba la presencia de Dios. But remember, God's invisible. You can't always see him. Pero recuerden, Dios es invisible. Usted no siempre lo puede ver a él. Even the angels. Él aún es invisible para los ángeles. He has to take a form to find out where he is. Él necesita tomar cierta forma para que ellos puedan saber dónde él se encuentra. I mean, an angel, yes, he's not everywhere present, nowhere absent. Porque un ángel no puede estar presente en todos lados. Ellos no son como Dios, que no hay ningún lugar donde él no se encuentre. And if God is everywhere, everywhere present, nowhere absent, if you want to, Y si Dios es un Dios que está presente en todo lugar y no hay un solo lugar donde él no se encuentre, he fills the universe is in him, whichever way ¿ve? Él llena el universo y el universo está en él, de cualquier forma que usted lo vea. you want to look at it. An angel, even though a cherubim, has a form. Pero un ángel, inclusive un querubín, ellos tienen una forma. It may be twice your size. Quizás ellos sean el doble de tamaño que usted. I don't know how big he was. Yo no sé de qué tan grande él era. And so God gave him some instruction how to take care of the planet. Entonces Dios le dio instrucciones a Lucifer de qué manera cuidar del planeta. And it's just like mortal man. Y es así como los hombres mortales. You leave him alone, you got a certain work to do, and Usted los deja solos, usted les da una obra para que ellos la lleven a cabo. he's got a brain to think. Y ellos tienen un cerebro para pensar. Look, did you know Lucifer had a brain? ¿Ustedes sabían que Lucifer tenía un cerebro, una mente propia? Okay, all right. Ok, muy bien. Don't mind me being simple this morning. Por favor, hagan a un lado mi simpleza esta mañana. It's the only way it can go. Esta es la única manera en que puedo continuar el día de hoy. So as he's dealing with the other angels, Entonces allí estaba él lidiando con otros ángeles también. was under his disposition as they're taking care of the planet, let it grow and let it. Ellos estaban al mando de Lucifer, ¿ve? Porque él estaba encargado de cuidar del planeta, hacer que las personas crecieran y se desarrollaran. The small creeping things to little animals and whatnot till you got to the dinosaurs. Él ahí estaba también a cargo de esos pequeños animales, esas pequeñas bacterias y cosas que comenzaron a crecer y se desarrollaron se convirtieron en pequeños animales y luego vinieron los dinosaurios. Well, he thought maybe I got all that authority. I can manipulate some of these. Y luego él comenzó a pensar y dijo, bueno, yo tengo toda esta autoridad, quizás yo pueda manipular o cambiar ciertas cosas. And I don't mean to put it that way. I'm reading between the lines. Ahora, por favor, yo no estoy leyendo exactamente o diciendo que así fue como sucedió. Yo solamente estoy leyendo entre líneas. He probably got bored. Let's see what Quizás él simplemente estaba aburrido. they could do and let them fight one another. Let's see. Y quizás él dijo, bueno, voy a dejar que ellos se peleen entre sí y a ver qué es lo que pasa. You know, we'll have some entertainment. ¿Qué tal si eso me entretiene? So he brought violence in the prehistoric world. Entonces ya sabemos que él sí trajo violencia durante ese tiempo de la prehistoria. As he brings the violence in there, Y cuando él permitió que esa violencia estuviera presente, he knew how to manipulate and influence even animals. él sabía de qué manera influenciar e inclusive cambiar a los animales. Hey, I can do those things. Y él comenzó a pensar y dijo, oh, tengo el poder para hacer esto. But that God brought him to check. Says, I'm not reading between lines.
Pero cuando Dios vino y comenzó a revisar la obra que le había encargado, ahora recuerde, yo estoy leyendo aquí simplemente entre líneas. Lucifer, that was not I called you for. Y ahí Dios le dijo, Lucifer, esto no fue para lo que yo te llamé. There's been different ice age and different animal creation. Porque sabemos que hubo diferentes edades de hielo y diferentes creaciones de animales que se han encontrado. And you failed every time. Y Dios le dijo, ha habido diferentes edades y tú me has fallado en cada una de ellas. And so therefore God has removed him from being the head of the angelic family. Y por eso fue que Dios lo removió de esa posición de ser la cabeza de la familia angelical. And of course he had his gang that went with him. Y por supuesto, él tenía su propio grupo de ángeles que lo siguieron a él. Now we bring to the place where God's putting man on the scene. Y luego entonces llegamos ya al momento en que Dios puso a la humanidad sobre la tierra. Now Lucifer's jealous. Y aquí estaba Lucifer, celoso. I should be the one that's taking care of the planet. Yo debería de ser el encargado de cuidar el planeta. Why are you putting this little person that's not even an angel ¿Por qué dejaste a cargo esta pequeña cosa, esta pequeña persona que ni siquiera es un ángel? in charge of the whole thing? ¿Por qué la has puesto a cargo de toda la cosa? Well, so Satan gets jealous. Bueno, y entonces ahí estaba Satanás, él estaba celoso. Now, I mean, I just putting that as a background. Now, bring it up to our day. He has Ahora yo solamente estoy poniendo esto como un fundamento. Y si traemos toda esta situación a nuestro día, that in his makeup. así usted puede darse cuenta de que cómo Satanás se portó en aquel tiempo, cómo él reaccionó a todo eso. So God, we know that here in the end time, in the grace age, that God was going to bring a people Y sabemos que Dios en este tiempo de la gracia, él iba a levantar personas, He was going to bring a bride él iba a preparar una novia, that was going to rule and reign with him. la cual va a reinar y a gobernar con él. And he's there looking, that's man and bride doing there. Hey, Y él está allí pensando y diciendo, ¿y los hombres, la humanidad, esa es la novia? what about my angel? It should have been us. ¿Y qué del tiempo cuando yo los cuidé, cuando cuidé este planeta? Deberíamos de ser nosotros los que estuviéramos reinando y gobernando. But he knows it's not him. Pero sabemos que no puede ser él. And so therefore, he knew what God was doing, his plan. Now he's not dumb. Ahora, él sabía cuál era el plan de Dios, todo lo que Dios estaba llevando a cabo. Y él no es tonto, él conoce bien el plan de Dios. I mean, if we can read the word, Si nosotros podemos leer la palabra de Dios, don't you think Lucifer can read the word too? ¿no cree usted que también Lucifer la puede leer? The only thing is he's against it La única diferencia allí es que él está en contra de ella. because it's nothing worse than somebody that loses their job and they want a revenge. ¿Ven? No hay nada peor que cuando alguien pierde su trabajo y luego ellos quieren tener venganza, quieren vengarse. So now as God's bringing a bride in, Entonces, conforme Dios está preparando a esa novia, la está trayendo a que sea completada, he says, well, I'm going to try to hinder this thing. él está diciendo, yo voy a tratar de estorbar en todo esto. So that's why Jesus talked about one day the parable Por eso es que Jesús él habló un día acerca de esa parábola, of the sower. la parábola del sembrador. The sower went and sowed some seeds in the field. El sembrador fue y sembró unas semillas en el campo. Now Jesus used that as a parable. Ahora Jesús usó eso a manera de parábola. Now there's sowing
the seed, the true word, in the field Ve, él fue y sembró la palabra verdadera allí en el campo, on believers. en aquellos creyentes. And we know how Satan came and he says, I'm going to distract this. I'm going to bring mine and throw them in there too. Y luego Satanás vino y quiso distraer. Él dijo, oh sí, entonces yo voy a sembrar también mi propia semilla en mis propios seguidores o incrédulos. Now, just because he throws tares, Y sembró cizaña, ¿ve? how does this all work? Y ahora, no, simplemente porque él vino y sembró cizaña, quizás nos hagamos la pregunta, bueno, ¿y dónde queda todo esto? ¿Cómo es que va a cumplirse todo esto? Well, as the true believer looks toward the Word of God for their day and their hour, Bueno, cuando un verdadero creyente está mirando la palabra de Dios verdadera para su día y para su hora, Satan plants his crop in there, Satanás viene y planta su cizaña en ese lugar and he sends them to school for a while. y él permite que ellos vayan a la escuela por cierto tiempo. And as the true child of God, depending on what age you want, or even in this hour here, Y como todo hijo de Dios, sin importar en qué hora, en qué edad ellos han vivido, inclusive en este tiempo que estamos viviendo el día de hoy, or in the days of Brother Branham or Brother Jackson, doesn't o en los días del hermano Branham o en los días del hermano Jackson, en realidad no importa, make any difference. no hay ninguna diferencia. As now God is bringing his word in, Entonces, conforme Dios está trayendo su palabra, dándola, Satan has his that believes the word too, Satanás, el cual también cree esa palabra, with the intellect that Satan allows them to see the word. él está trayendo a sus seguidores, a su cizaña, pero es Satanás quien les da un intelecto a esas personas para que ellos puedan ver esa palabra de una manera intelectual solamente. But they don't have a true revelation. The Pero en realidad esas personas no tienen una verdadera revelación. difference, that's why I said in the beginning, Y esa es la diferencia, así como yo les dije al principio. what is faith? ¿Qué es la fe? Genuine faith. ¿Cuál es la fe genuina? God is the God of the living. Porque Dios es el Dios de los vivos. He's a living word. Él es una palabra viva. So it has to be a living word and in order for it to, Entonces tiene que venir una palabra viva. God's a living word, whatever his word goes into is going to have life. Entonces, si Dios es una palabra viva, donde quiera que entre esa palabra va a tener que convertirse en algo vivo. Eternal life. ¿Ve? Porque esa palabra que es Él es vida eterna. How many believe you have eternal life now? ¿Cuántos de ustedes creen y saben que tienen vida eterna? Right. Muy bien. But we're not in the place in the millennium yet. ¿Ve? Pero aún no nos encontramos en ese lugar allá en el milenio. All right. Muy bien. So now as Satan puts his in there, Entonces aquí vino Satanás y puso su cizaña ahí. he's not dumb. Él no es tonto. He allows them. Now I'm using this as an example. Él les permite a ellos. Ahora yo voy a usar esto solamente como un ejemplo. In the days Brother Brown was preaching, it pulled a lot of people in there. En los días del hermano Branham, cuando él estaba predicando, eso atrajo a muchas personas. And it seems like everybody in there, I mean, yes, there was different levels of understanding, Y parecía como que todos los que estaban ahí, y sí, hay diferentes niveles de entendimiento. but those that were kind of on the same level, they could speak to one another. It seems like, hey, Pero aquellos que estaban al mismo nivel, que hablaban entre sí, ellos dijeron, hey, but you couldn't tell who's a genuine believer parecía como que todos eran iguales, pero usted en realidad no podía saber quién de ellos realmente era un verdadero creyente and who's a tare. y quién era una cizaña. It both look alike to the natural mind. ¿Ve? Ellos se miraban de la misma manera para la mente y los ojos naturales. So God, in order to expose this, Entonces, al Dios, para que Dios pudiera venir a exponer esto, he's going to test it. That's why Él viene y trae una prueba. Él viene y prueba toda la cosa. there's been
ever since the day of Pentecost. Esto ha estado ocurriendo desde los días de Pentecostés. There's always been the tear element as it's sown, and then that's why Siempre ha estado, siempre ha sido sembrado ese elemento cizaña. Satan sows his tear there. He Porque la Biblia dice que Satanás vino y sembró su cizaña ahí. sends them to school. He don't have a Y él también los envía a la escuela. private school saying, hey, we're going to read the Bible this way here. No. Y ahora él no tiene un profeta para ellos que les enseñe y les dice, no, nosotros vamos a leer la Biblia de esta manera. He puts them where the true servant of God is preaching. No, sino que Satanás va y los pone donde se encuentra el verdadero siervo de Dios, donde él está predicando. And so God wants to sift them out. Now remember, at the Ahora, cuando Dios quiere sacarlos de ahí o separarlos, end, He's going to separate the tares from the wheat. But recuerde, la Biblia dice que él va a separar el trigo de la cizaña. He does that in every period of time, Pero él lo ha hecho en cada periodo de tiempo. or under every different servants over time. If you O él lo ha hecho bajo el ministerio de diferentes siervos a través del tiempo. want Luther, Wesley, Por ejemplo, Lutero, Wesley. take your pick, or even the Apostle Paul. Escoja a quien usted quiera, inclusive desde el tiempo del apóstol Pablo. So as they're sitting in, the tares are sitting in there, they look alike till the time Entonces ahí está la cizaña, ellos están sentados allí y parece, se ven igual que el trigo hasta el momento God's ready to move further with His word. en que Dios está listo para avanzar hacia adelante con su palabra. When He wants to move further with His word, Cuando Dios quiere avanzar hacia adelante con su palabra, now Satan got a crop that he can use for ammunition entonces ahí está Satanás, ya tiene un campo listo de cizaña que él va a usar como municiones against the true child of God. en contra de los verdaderos hijos de Dios. So in the days, and we can, I mean, I wasn't there in the early church, Ahora, en aquellos días, y yo no estaba allá, obviamente, durante el tiempo de la primera edad de la iglesia, or what took place even in the days of the prophet in the Old Testament. o inclusive en esos días donde se encontraban esos profetas del Antiguo Testamento, I'm living in this time here. yo estoy viviendo en este tiempo acá. I was alive while Brother Branham was alive, but I didn't know him, and it was Ahora, yo sí estuve vivo durante el tiempo cuando el hermano Branham estuvo vivo, pero yo en ese momento no sabía nada acerca de él. didn't even saved then. Yo ni siquiera era salvo en ese tiempo. And so, therefore, as all those people were looking at what was taking place, Entonces ahí estaban todas esas personas mirando lo que estaba sucediendo it looked like everybody was, wow. y parecía como que todos eran creyentes verdaderos. Wow. Nobody's seen some of the things that was taking place. Now, it was not Brother Branham doing it. It was God doing it, because this was Muchos de ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y no fue el hermano Branham el que causó todo esto, fue Dios, coming to the end. We're coming at the end. porque ya nos estamos acercando al final del tiempo. And they were all amazed at what took place. Y todos ellos estaban maravillados de las cosas que sucedieron ahí. Now, bring it forward to this third watch. Y avance usted hasta el tiempo ahora de esta tercera vigilia. Of all those that amazed, Y mire usted a todos aquellos que estaban maravillados. how come they're not over here as God moved on? Entonces, ¿cómo ellos no se encuentran aquí en este lugar después de que Dios avanzó? Because that's one thing God always does. He always moves on Porque eso es algo que Dios siempre hace. Él se mueve, Él avanza. with time. When He Avanza con el tiempo. has a servant, when He's finished with it, God's not finished with His word. He just Cuando Dios tiene un siervo y Él termina la obra con ese siervo, eso no significa que el mensaje de Dios ha terminado. moves on to another servant. No, Dios simplemente viene y se mueve hacia otro siervo. And so, therefore, that's when Brother Jackson came on the scene. Y después de ese tiempo fue cuando vino a la escena el hermano Jackson. God raised up another man that He gave him Dios levantó a otro hombre al cual Él le dio
the true living word. la palabra viva, verdadera. And I don't know about you, but when I came to the message, it's what time Brother Jackson was on the scene. I came in. Y yo no sé usted, pero cuando yo vine al mensaje fue durante el tiempo del hermano Jackson, cuando él aún estaba vivo, In 1974. ahí en el año 1974. And when I heard the words Y cuando yo escuché esas palabras of life, de vida, something inside said, that's true. algo dentro de mí dijo, eso es verdad. And sometimes you're sheltered for a while with God when He brings you in. Y a veces, muchas veces usted está como acostumbrado, se acostumbra a quedarse en cierto lugar, pero luego Dios lo trae hacia otro nivel. But after a while, hey, it's one person saying this and one person saying that. Y luego usted se pone a pensar, bueno, aquí hay una persona diciendo esta cosa y esta otra persona está diciendo otra cosa. And of course, you're new. You can't judge what it is. Y por supuesto, muchas veces cuando usted es nuevo, usted no puede juzgar. It reminds me of the time how God used me in the sense that Eso me recuerda de un tiempo cuando Dios me usó. put me in a situation just Él me puso en cierta situación, to make you realize. simplemente para que yo pudiera darme cuenta. I remember working at the glass plant, and Yo recuerdo cuando trabajaba en esa fábrica de vidrio. there was this brother, and Ahí se encontraba un hermano there was a Jehovah Witness. I know I've said it before. y ahí estaba un testigo de Jehová y yo sé que ya les he hablado de esto anteriormente. And so at the lunchroom, they were kind of arguing because they couldn't see eye to eye. Y durante la hora de la comida, de lonche, ellos estaban discutiendo, ¿ve? Y ellos no podían estar de acuerdo, nunca se ponían de acuerdo. Right? And so I'm just eating away, being quiet. Y yo estaba ahí comiendo, simplemente yo estaba callado. Maybe I should have moved away, but Quizás debí de haberme movido de esa mesa. they said, who makes more sense? Y ellos me preguntaron, ¿cuál de nosotros dos habla con más sentido? What is the Jehovah Witness saying is more sense, ¿Lo que el testigo de Jehová está diciendo tiene más sentido para ti? or what I'm saying make more sense? ¿O lo que estoy diciendo yo? I says, listen, guys, Y yo les dije esto, ¿saben qué? Escuchen. I don't know the difference because I don't even have a Bible. Why are you asking me? Y yo en realidad no sé la diferencia entre ustedes dos, yo ni siquiera tengo una Biblia. Who makes sense? Entonces, ¿por qué me están preguntando a mí cuál de ustedes dos tiene más sentido? I'm not your judge. Yo no soy su juez. And you expect me to give you an answer? ¿Y ustedes esperan que yo les dé una respuesta? No. No. Actually, the Jehovah Witness gave me a Bible, and Y luego después de eso el testigo de Jehová me dio una Biblia. I said I didn't even have one. Y yo les dije, yo ni siquiera tengo una. I started reading that Bible in the beginning. Y yo cuando comencé a leer esa Biblia en el principio, I looked at it like that, and I said, well, there's no difference in reading the phone book to me. yo la abrí, la hojeé y dije, bueno, esto no es diferente a estar mirando el libro de llamadas, un directorio telefónico. It doesn't make any. But later on, when God No hay diferencia para mí entre este libro y un directorio telefónico. did get a hold of you, when the truth hits your bosom, Pero Dios, Él usó eso como un comienzo, porque cuando Dios lo engancha a usted con una verdad, I want to know everything in this book. ahí fue donde yo dije, ahora yo quiero saber todo lo que se encuentra en este libro. Then it was more than just the phone book. Entonces ahí ese libro se convirtió en más que solamente un directorio telefónico. Praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. That's the main difference. God, when He pulls you, He Esa es la diferencia principal, ¿ve? Cuando Dios lo jala a usted, pulls you in truth. Él lo jala hacia la verdad. So yes, God brings down an apostle on the scene. Y sí, regresando aquí, Dios trajo un apóstol a la escena. But what's happening? Pero ¿qué fue lo que sucedió? God had His word written, Dios tenía su palabra escrita ahí
It was all recorded by 96 AD. Toda esa palabra fue grabada o escrita para el año 96 después de Cristo. All the Old Testament was written before Jesus came. Todo el Antiguo Testamento ya había sido escrito antes de que viniera Jesús. That's God's word. Y esa era la palabra de Dios. And I'm sure we have enough understanding when God spoke to Abraham or to Noah. Y yo creo que ya hemos recibido suficiente entendimiento de cuando Dios le habló a Abraham y a Noé. Yes, Noah didn't have a book to write things in, so that's why God called upon Moses. Y sí, Noé no tenía un libro donde escribir estas cosas, por eso fue que Dios mandó llamar a Moisés. Says, Moses, Y le dijo, Moisés, I'm going to show you what's from the beginning, te voy a mostrar lo que ha ocurrido desde el principio. what my word, what God saw, and he had those first 5 books written. Ve, te voy a mostrar lo que debe de estar en mi palabra, lo que Dios había visto, y por eso así fue como fueron escritos esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Now the anointing was on those first 5 books of Moses. Ahora, la unción se encontraba en esos primeros 5 libros que escribió Moisés. It was on while he was writing it. Se encontraba allí mientras Moisés la estaba escribiendo. And I'm sure the people that heard it in their day, wow. Y yo me imagino que las personas que escucharon esa palabra durante su día dijeron, wow. I mean, remember, you're way back just after the flood period of time. Recuerde, estamos hablando de aquel tiempo atrás, ¿ve? Ellos acababan de pasar por el diluvio. And so, as God puts a light on the word, Entonces, cuando Dios viene y hace que su luz brille en cierta parte de su palabra, it's the word becomes on fire. You don't es ahí que esa palabra está ardiendo en fuego. see fire in the sense of a match or light. No es como que usted empieza a ver fuego en el sentido figurativo de como cuando usted enciende un cerillo. Lighting a flame or something in that manner. O cuando usted ve alguna llama de fuego o algo así. But the word in the spirit is on fire. Pero esa palabra en el mundo espiritual estaba ardiendo en fuego. And the fire burns. Y recuerde, el fuego quema. And if something that's tangible that can be burnt, Y si algo tangible que usted puede tocar le quema, it don't like to be burnt. ¿ve? Algo allí que no quiera ser quemado. So that's the difference between a true believer and a tear. Entonces allí, esa es la diferencia entre un verdadero creyente y una cizaña. When the true word comes in, Cuando la verdadera palabra viene, well, who do you think you are? bueno, ¿quién se cree usted? ¿Quién cree usted que es? What gives you Moses, the right to write those books and say that you have the truth? Moisés, ¿quién eres tú para decir quién te dio el derecho a ti de escribir esos libros y decir que son la verdad? I know I'm living through the line here. Yo sé que estoy hablando entre líneas aquí. But the whole thing is, what I'm trying to say is, Pero en realidad, lo que estoy tratando de decir the whole Bible was written by 96 AD. es que toda la Biblia había sido escrita para el año 96 después de Cristo. While it came, because it talks about the word was brought by men of Holy Ghost who were inspired and wrote the word of God. La Biblia dice que fue escrita por hombres que recibieron la inspiración del Espíritu Santo para escribir cada palabra. We have the word today. Nosotros tenemos la palabra el día de hoy. Is every word, if I take this Bible here, is every word anointed? Si yo tomo este libro aquí y leo cada palabra que está aquí, ¿me puede usted decir si cada palabra que está escrita aquí fue ungida por Dios? And on fire right now? O si cada palabra que está aquí está ardiendo en fuego el día de hoy, cada una de esas letras. Some people say, yes, it is. Algunas personas van a decir, sí, así es. Well, that's a tear. Bueno, esa es una cizaña.
The Word of God becomes true. Now, La palabra de Dios se vuelve verdadera. as far as the bride is concerned, Ahora, yo me estoy refiriendo en cuanto a la novia concierne. God takes a portion of His Word Dios toma una porción de su palabra and He's focusing on a certain truth. y Él se enfoca en cierta verdad. And as He focuses on that truth, Y cuando Él se enfoca en cierta verdad, that preacher can't help but preach what God has given him, like ese predicador no puede hacer nada más que predicar lo que Dios le ha dado. Brother Branham or Brother Jackson did. Así como lo hicieron el hermano Branham y el hermano Jackson. They're just focusing on preaching what God is giving them. Ellos simplemente estaban enfocados en predicar lo que Dios les había dado. That word's on fire. Esa palabra está ardiendo en fuego. But the crowd that Brother Jackson came out from, Pero ese grupo de personas de los cuales salió el hermano Jackson, it irks them. eso los quema a ellos, los hiere. That's how God shows what is tare and what is wheat. Así es de la manera en que Dios viene a mostrarnos quién es trigo y quién es cizaña. And so therefore, that's what it means to be walking by faith. Y eso es lo que significa caminar por fe. And it's not faith, well, I believe Jesus is my Savior, I have faith. Y no estamos hablando de la fe que de pararnos y decir, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, yo tengo fe. You poor, illiterate, unspiritual understanding. ¿Ve? Ese es un entendimiento muy pobre, sin nada de fundamento. God has to give it to you. Es Dios quien tiene que dárselo a usted. It's on fire because it motivates you. Esa palabra cuando está viva está ardiendo en fuego, lo motiva a usted, It draws you. lo atrae. But to the enemy, Pero esa palabra para el enemigo, who does think they are? We got a battle on our hand. ¿quiénes están creyendo que son estos hombres? Tenemos una batalla en nuestras manos. We got to make those fellows see it right. Tenemos que hacer que esas personas lo vean de la manera correcta. And that's why the scripture declares concerning the word of God. Y por eso la Biblia nos declara acerca de su palabra. That's in 2 Corinthians. Esto se encuentra allí en 2 de Corintios. Chapter 3, Capítulo 3, verse 6. versículo 6. Who has made us able ministers of the New Testament? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En inglés dice de un nuevo testamento. Who made a minister to be a minister? ¿Quién hizo que un ministro se volviera ministro? Or a servant of God? O que se convirtiera en un siervo de Dios. Did a committee says, well, he looks to be the one that could do this? ¿Acaso se juntó un comité y dijo, bueno, parece que este puede realizar un buen trabajo? Remember, God, through time, He knew everything that we would do. Recuerden, Dios a través del tiempo, Él sabía exactamente lo que íbamos a hacer cada uno de nosotros. He saw us from the foundation of the world. He knew who God would pick. Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía exactamente a quién Él iba a escoger. And He would take His lively, fresh word Y Él iba a tomar esa palabra viva, fresca, on that individual. y la iba a poner sobre ese individuo. And I'll use like Brother Jackson or whoever you want to use. Y voy a usar como ejemplo al hermano Jackson o a cualquier persona que usted quiera usar. That becomes a servant. He made him an able minister. Esa persona se convirtió en un ministro, en un servidor capaz. Now, had God not given him the Holy Spirit and take certain passage in this Bible,
Ahora, si Dios no le hubiera dado de su Espíritu Santo y no le hubiera mostrado un pasaje de esta Biblia, And God didn't say, "Now I've lit everything in there. Here it is. Just go for it." No. y si Dios le hubiera dicho, bueno, todo en mi Biblia es aceptable, solamente escoge algo y eso es lo que vas a usar. He takes a certain word there's a word for a time and a season. No, usted tiene que entender que hay una palabra que Dios trae que aplica solamente a cierto tiempo, cierta temporada. And who made us able ministers of the New Testament. Now, there's not just one, because there's be other ministers in that day. There was a fivefold ministry. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Ve, y usted tiene que entender que aún en aquel tiempo había otros ministros, porque Dios creó un quíntuple ministerio. Seeing the same things. Pero todos ellos estaban viendo la misma cosa. Seeing the same anointing and receiving the same Spirit of God. Ellos estaban recibiendo el mismo Espíritu de Dios, tenían la misma unción. Because God is lighting up that portion of the Word. ¿Por qué? Porque Dios estaba iluminando esa porción en particular de la Biblia. They weren't looking out, well, we see what the Pharisees were doing and the Torah they believe. No. No era como que ellos estaban diciendo, oh, podemos ver lo que los fariseos están haciendo y podemos ver lo que la Torah dice. No. That in the days of Peter En los días de Pedro and Paul, y de Pablo, God would anoint, yes, bring some things from the past, but Dios venía y los ungía, ¿ve? Ellos tomaban ciertas cosas del pasado, He would show something new, pero Él usaba eso para mostrarles algo nuevo. or something in His Word that He more or less show it as a preamble or a picture of a O algo de su palabra que les mostraba como un anticipo de lo que iba a venir más adelante. type that would be happening in the New Testament. Ve, ellos usaban eso como a manera de mostrarle que eso significaba un tipo, una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Now, here's the part that really was the crutch of all things, if you want to. Ahora aquí está la cosa que en la cual está el enfoque. Who made us able minister of the New Testament, El cual asimismo nos hizo ministros competentes del Nuevo Testamento, dice en inglés, not of the letter, no de la letra, but of the Spirit. sino del Espíritu. The letter killeth, Porque la letra mata, but the Spirit gives life. mas el Espíritu da vida, dice en inglés. And those that have life, Y aquellos que tienen vida, and those that have just a letter of the Word, y aquellos que solamente tienen la letra de la palabra, you can't preach to them. usted ni siquiera puede predicarles a ellos. You can't say, oh, maybe if I present it just right, maybe they might receive it. Quizás usted piense, bueno, si se los presento de la manera correcta, entonces ellos lo van a recibir. No, God saw them from the foundation of the world, No, porque Dios ya los había visto a ellos desde antes de la fundación del mundo. and He's allowed Satan to give them a carnal or a natural revelation of Y Dios ha permitido que Satanás venga y les dé una revelación carnal the Word. o intelectual de la palabra de Dios. That's why you hear from time, oh, I thank God sent Brother Branham, a prophet. He Por eso usted los escucha cada vez que dicen, oh, le doy gracias a Dios porque Él envió al hermano Branham como para ser el profeta vindicado. was truly a true servant of God. Él fue verdaderamente un siervo de Dios. I'm thankful that He sent Brother Jackson. He was Y yo le doy gracias a Dios porque Él envió al hermano Jackson. the true servant of God. Él fue un verdadero siervo de Dios. They're so impressed in what they heard, Ellos han quedado tan impresionados en lo que escucharon they're looking at the man. que simplemente se han quedado mirando al hombre. They say they're not, but they are. Ellos dicen que no lo hacen, pero sí lo están haciendo. They're looking at the man rather than the revelation that God used them for. Ellos están mirando al hombre en lugar de ver la revelación que Dios usó con esos hombres. Because it's what God used them for, Ve, porque es la obra para la cual Dios los usó. that when He moves on, He's going to use that same Spirit and anoint somebody else. Y no se dan cuenta que cuando Dios avanza, Él se mueve hacia otro hombre, pero es ese mismo espíritu que le da esa obra a alguien más.
And in the vocabulary, they'll never see anyone else Y en su vocabulario ellos nunca van a querer ver a alguien más, from where they grew in. otra aparte de cómo ellos crecieron. Simplemente con el hombre, la persona con quien ellos crecieron, hasta ahí se quedan. And sometimes I wonder, I say, oh, we had such a great message. Y ustedes a veces los escucha decir a ellos, oh, nosotros tuvimos un gran mensaje. What Brother Branham brought. Surely all those things he did. Realmente lo que nos trajo el hermano Branham, todas esas cosas que él habló. Yes, no doubt about it. Sí, no hay duda alguna de ello. But you're just leaning on the man because Pero usted solamente se está recargando en el you hombre, can't see anything for your day. porque no es capaz de ver lo que Dios ha traído para este día. I thank God that He's not a God of the dead. Y yo le doy gracias a Dios porque Él no es un Dios de los muertos. He's the God of the living. La Biblia dice que Él es el Dios de los vivos. And if God is living, God is always moving onward. Y si Dios es un Dios viviente, entonces Él siempre está avanzando con su palabra hacia adelante. Was the bride perfected in the days of Brother Branham? ¿Acaso la novia fue completamente perfeccionada en los días del hermano Branham? No. No. So there had to be a moving on. Entonces tuvo que haber una continuación. Was all the Word of God revealed in the days of Brother Jackson? ¿Acaso toda la palabra de Dios fue revelada en los días del hermano Jackson? No, God is moving on. No, Dios tuvo que continuar. But the true Word, when it does come through the previous crowd, Pero esa palabra verdadera, cuando Dios realmente viene a través de ese grupo anterior, they hate it ¿ve? Cuando Dios viene, ese grupo anterior odia esa palabra. because it's not what I thought. Porque ellos vienen y dicen, bueno, así no es como yo pensaba. They're trying to do something. Ellos están tratando de sacar algo que no está bien. Don't you think the Pentecostal church thought what they thought about Brother Branham? ¿Acaso no piensa usted que la iglesia pentecostal pensó la misma cosa cuando vino el hermano Branham? They even tried to bring him in the meeting, tried to discredit him in Chicago. Aún ellos trataron de hacer que él se presentara en una de esas reuniones allá en Chicago para desacreditarlo. And what about Brother Jackson? ¿Y qué del hermano Jackson? Oh, those Branhamites, they say, well, he's that blackbird. He doesn't see the truth. Oh, esos branhamitas. Bueno, ellos dijeron que él era ese pájaro negro que no podía ver la verdad. Because he spoke something that they had not looked into. Porque él habló cosas las cuales ellos nunca habían visto o escuchado. Satan had not allowed them to go further. Y Satanás no permitió que ellos avanzaran hacia adelante. That's why there's always a battle. Por eso es que siempre hay una batalla. At the same time, the battle proves the true child of God. Y al mismo tiempo esa batalla comprueba quiénes sí son realmente hijos de Dios. Are you going to knuckle down and say, well, okay, maybe you guys are all right, we can all work together? Y se va usted a bajar los brazos y va a decir, oh, bueno, pues puede que tenga razón, yo creo que sí, todos somos hijos de Dios. We'll just put our favorite doctrines aside and we'll come together. Solamente vamos a poner nuestras doctrinas y nuestras diferentes fes a un lado y vamos a reunirnos. My foot. Sí, cómo no. As that other element lifts up Brother Branham and Brother Jackson, why don't they lift up Wesley? Y conforme esos otros movimientos siempre están levantando o dejando en alto el nombre del hermano Branham y del hermano Jackson, ¿por qué ellos no hacen lo mismo con Wesley, con John Wesley? Luther. O con Lutero. Just as much in their talk as they do Brother Branham and Brother Jackson. ¿Ve? Porque ellos siempre están hablando del hermano Branham o del hermano Jackson. And when you look over time, when God removes the servant, Ahora, si usted mira todo el tiempo que pasa después de que Dios, cuando Él remueve o quita a su siervo de la escena, the one you want, whether Brother Jackson or Brother Branham, y escoja al que usted quiera, al hermano Branham o al hermano Jackson. when they move off the scene, Cuando ellos son quitados de la escena,
the terror element cannot go any further Ese movimiento cizaña no puede avanzar hacia adelante, than what they heard with their natural mind. porque lo que ellos escucharon se quedó en su mente natural. Oh, you tell them, you try to tell them you don't have a revelation, you have just a spirit of understanding. Y usted trata de decirles, ustedes no tienen una revelación, solamente tienen un espíritu de entendimiento. But it's not the true revelated word of God, because the Pero no es la verdadera palabra revelada de Dios. true revelated God, when God moves and brings His word, it's Porque si fuera la palabra verdadera revelada de Dios, cuando Dios avanza hacia otra palabra que Él trae, on fire. esa palabra empieza a arder en fuego. And I like that scripture what Ray sometimes quotes there in John. Y a mí me gusta esa escritura que el hermano Ray a veces menciona, que se encuentra allí en Juan, Jesus says, where I am, donde Jesús dijo, Jesús lo dijo, Él dijo, donde yo estoy, my servants are there also. mis siervos también están ahí conmigo. I'd have to say to the different crowds or the denominations, Y yo tengo que decirle a esas diferentes organizaciones o denominaciones, where is Jesus at today in ¿dónde se encuentra Jesús en esta hora, en este día? His word? ¿En dónde se encuentra Él en su palabra? Did He just stay in Brother Jackson's day? ¿Acaso Él simplemente se quedó en los días del hermano Jackson? Did He stay in Brother Branham's day? ¿O se quedó allá en los días del hermano Branham? Is He standing still? ¿Está Él parado sin moverse? Has everything been revealed? ¿Acaso ya se reveló todo lo que había que revelarse? No. No, But God would bring a servant or servants, pero Dios iba a traer a un siervo o siervos, because if you look at one, that gives them ammunition. They'll go. porque si usted les habla solamente de uno, eso les da bastante munición a ellos para dejarse ir detrás de esa persona. Blast on the internet. But I'm thankful there's other Y usted los puede escuchar a ellos hablar de eso en el internet. brothers that God is showing things new, up to date in this hour. Pero yo le doy gracias a Dios por los hermanos a los cuales Dios les ha mostrado cosas nuevas para este día, para esta hora. They all see this third watch. Ellos han podido ver esta tercera vigilia. They all see a lot of things concerning Todos ellos pueden ver muchas cosas the time frame we're living in. concernientes a este tiempo en el que estamos viviendo. And there's no disagreement. Y no estamos en desacuerdo. And I'm thankful that God doesn't use them as a parent. God, a parrot. Y le doy gracias a Dios porque Él no los está usando como un perico, God uses them to explain things in their own way, sino que Dios los está usando para explicar cosas en su propia manera, which adds to the picture. It makes it more beautiful. las cuales le agregan más elementos a esta fotografía y hacen que la fotografía sea aún más hermosa. Oh, praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. Yes, Y sí, now, each group claims that they're the ones ahora aquí están cada uno de estos grupos proclamando que ellos tienen lo correcto, that has the truth. que tienen la verdad. Well, I'll put it this way. The Muslims, they believe Bueno, déjeme se lo pongo de esta manera. Los musulmanes creen, they believe in a living God, but ellos creen en un Dios vivo, they believe it's Allah. pero ellos creen que es Alá. And they read their holy book too, Y ellos también se ponen a leer su libro santo, which actually Muhammad took part of the Old Testament que en realidad Mohammed tomó parte del Antiguo Testamento and he compromised it and made it his own book. y él lo cambió y lo convirtió en su propio libro. The Catholic, they believe God's living Los católicos, ellos creen que Dios está vivo in their very minute
understanding of the scripture. en su entendimiento minúsculo de las escrituras. They use the same Bible we do. Ellos usan la misma Biblia que usted y yo. How come they don't see the same things we do? ¿Y cómo entonces no son capaces de ver las mismas cosas que usted y yo vemos? Are they dumber? ¿Acaso son más tontos? Not on the natural point of view. No, desde un punto de vista natural no lo son. Some have degrees of Harvard and everything else. Muchos de ellos tienen esos títulos de Harvard. So if it was the degree, man's degree to understand things, hey, Y esos títulos de universidad y todo lo que ellos tienen, si un hombre simplemente se basa en eso para tener un entendimiento, they got a lot of them. entonces ellos tienen muchos de esos hombres con títulos. The Pentecostal believe in a living God. They believe Los pentecostales, ellos creen en un Dios vivo. they are God's chosen people. Ellos creen que son el pueblo escogido de Dios. They use the same Bible we do. Usan la misma Biblia que usted y yo. But how come we don't see alike? Pero ¿cómo es que entonces podemos ver las mismas cosas? The Branhamite the same way, the Jacksonite the same way. Los branhamitas y los jacksonitas igual de la misma manera. They all use this same Bible. Todos ellos usan la misma Biblia. Why are there so many different beliefs? ¿Por qué entonces hay tantas diferentes creencias? It's because God had allowed Satan to plant some false tares in. Y eso es porque Dios le ha permitido a Satanás que él venga a plantar esa cizaña Whatever move they're from, whether en cualquier movimiento de donde ellos han salido, Pentecostal or Baptist or whatever it's called, pentecostales, bautistas o lo que sea. whatever it was in their hour, Cualquier cosa que fue dada durante ese tiempo, aquel día donde escucharon esa palabra. and to show that they're tares, what's the evidence of a tear? Y para mostrar cuál es la evidencia de que alguien es una cizaña. Does the Baptist ever moved on to Pentecostal? ¿Acaso los bautistas alguna vez han decidido avanzar hacia el movimiento pentecostal? Or the prophets mention anything? Why haven't they moved on? ¿Ve? O los del mensaje del profeta, ¿por qué ellos no han avanzado? Are they dumber than anybody else? ¿Acaso son más tontos que cualquier otro? No. They No. got Bible schools, Baptist schools of theology and so forth. No, ellos también tienen escuelas bíblicas donde reciben sus títulos y todo eso. That's the evidence Pero esa es la evidencia of a tear group de un grupo de cizaña or element. o un elemento cizaña. They don't have the ability to move on. No tienen la habilidad de avanzar hacia adelante. They don't see their day. No pueden ver cuál es el día en el que están viviendo. And so therefore upon all of these, Y por lo tanto, en todos estos que describí aquí, musulmanes, católicos, pentecostales y todos ellos, they can only use the letter of the word. lo único que ellos pueden usar es la letra de la palabra. And what does that do? It kills that spirit that can come in and show you a truth. ¿Y qué hace esa letra de la palabra? Viene y mata o no permite que ese espíritu del Dios vivo venga para iluminar su entendimiento. Now only the true God and the true child of God can receive a truth. Porque solamente el verdadero Hijo de Dios es capaz de recibir verdad In his bosom. en su corazón. And because you received the word of God, which by faith and not the faith of your Y por cuanto usted es capaz de recibir la verdad de Dios a través de la fe, brain, y no me estoy refiriendo a una fe que usted simplemente entiende en su cerebro, but the faith that God gives means it's the revelation he gives to you. pero la fe que Dios da es la revelación que le da a usted. He had to put something into your bosom, Él tuvo que venir a poner algo en su corazón de usted. and you saw something and you believed it. Y usted pudo ver algo en esa palabra y usted lo creyó. Now, because it's a living word,
Y por lo tanto, por cuanto esa palabra es una palabra viva, you become a living child of God. usted se convierte en un hijo de Dios vivo. But if you take just the Word of God Pero si usted solamente toma la palabra de Dios, without the living Word coming in, sin que esa palabra viva entre en usted, that's the letter of the Word. eso es lo que le llamamos la letra de la palabra, That's why you're dead. Well, they say, we're y por lo tanto usted está muerto. not dead. We believe in Jesus, believe in all those things. Y quizás alguien diga, ¿de qué está hablando? No estamos muertos, nosotros creemos en Jesús y todo esto. You're dead to what God's doing in the day you're living in. Usted está muerto para lo que Dios está haciendo en este día en el que estamos viviendo hoy. You may know, you might have went to Bible school for years and years. Quizás usted se haya encontrado en un estudio bíblico allí por años y años. I know, like the Baptists and the different ones, and they studied back and forth. And Y usted sabe, los bautistas y cuántos otros, ellos estudian por tantos años una cosa y otra. they go on YouTube and on the radio and Ellos se paran ahí, van en YouTube, en la radio, everything else and expounding those things. y ellos empiezan a expandir y hablar de cosas de la Biblia. And yet so intellectually that they went to school and learned a lot of things. Y lo hacen de una manera tal intelectual porque fueron a la escuela y aprendieron de todas esas cosas. And probably some have good memories as well. Y quizás muchos de ellos hasta tengan una mejor memoria. They use the same stories over and over, Ellos continúan usando las mismas historias una y otra vez, depending what their denomination is teaching. dependiendo de con lo que se identifique la denominación donde se encuentran. That's the evidence they only have the letter of the word. Esa es la evidencia de que ellos solamente tienen la letra de la palabra. That's why the Baptists never moved any further. Por eso es que los bautistas nunca avanzaron más allá de donde se encontraban. That's why the Pentecostal has not moved any further. Por eso los pentecostales no han avanzado. That's why the Branhamite, the followers of Brother Branham, has not moved any further. Por eso los branhamitas, esos seguidores del hermano Branham, no han logrado avanzar hacia adelante. That's why the followers of Brother Jackson has not moved any further. Ni tampoco lo han hecho los seguidores del hermano Jackson. I'd have to say, to those last two movements, Y yo les tengo que decir esto a esos últimos dos movimientos. have God brought something ¿Acaso Dios ha traído algo? of a revelation that He's opened up further in His Word ¿Una revelación nueva que Él haya abierto en su palabra among you? entre ustedes? And I can see what's taking place behind the scene. Y yo puedo ver lo que ha estado sucediendo detrás de la escena. They all want to come together. Todos ellos han querido reunirse. And so they have to leave some of the little pet things they have aside in order to come together. Entonces han tenido que hacer a un lado unas pequeñas cosas que ellos no están bastante de acuerdo, pero necesitan hacer eso para poder tratar de reunirse. And that looks good to the natural mind. Well, we got to come together because the Bible says there's going to be Y eso está bastante bien para la mente natural, porque ellos dicen que la Biblia menciona que tienen que juntarse, verse cara a cara, all going to speak the same thing, and there's going to be a y que ellos van a hablar las mismas cosas y que va a haber un quíntuple ministerio. fivefold ministry. Why are you pushing Satan's way of doing things? ¿Por qué están empujando a cumplir la agenda de Satanás? De la manera que él quiere que esto se cumpla. Did not the apostle in your age says if anything's going to put this bride together, ¿Qué acaso el apóstol para esta edad no dijo que si iba a haber algo que iba a reunir a la novia, it's going to be fresh revelation? And que eso iba a ser una revelación fresca? boy, do they hate talking about fresh revelation. Do you know why? Y yo sé que ellos odian hablar de revelación fresca, It irks them. porque eso los irrita. They don't have any. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna. And sometimes I wish I could ask them a question and put them on the spot. Y yo a veces me gustaría hacerles una pregunta ahí al momento para dejarlos en evidencia.
They'll say, well, there's all kinds of false revelation and all the false things out there. Ellos dicen, bueno, allá afuera existen muchas falsas revelaciones por todos lados. Can you name any? ¿Pueden ustedes nombrar alguna de ellas? And I know you're not talking about the Anglican Church, the Baptist. Y yo sé que ustedes no se están refiriendo a la iglesia anglicana o a cualquier otra denominación así. What you have in mind, hoping the people catch your thought, is Lo que ustedes tienen en su mente y lo que esperan que las personas entiendan al ustedes decir esas palabras this third watch is false. es que se están refiriendo, están tratando de decir que esta tercera vigilia es falsa. And if you're God's servant, Y si ustedes son realmente unos siervos de Dios, and if it is false, it's your duty bound to take this word y si esto realmente es algo falso, es su deber de ustedes tomar esta palabra and expose it. y exponerlo. Otherwise, it shows the false preachers you are. De otra, si no lo hacen, entonces eso muestra que ustedes son realmente los que son falsos. Now, I'm not saying that to irk them. I'm just trying to show them Y no estoy diciendo esto para irritarlos. you're in trouble. You're just in the left Solamente les estoy diciendo, ustedes se encuentran en un gran problema. of the word. You're not. We're coming Ustedes no están recibiendo la verdadera palabra de Dios. to a close here. Ya estamos llegando a un punto de cierre aquí. Time is getting short. El tiempo se está cortando. We are now in this third watch. Estamos aquí ahora en esta tercera vigilia. How long do we have in this third watch? ¿Y cuánto tiempo nos queda en esta tercera vigilia? I don't know. No lo sé. I remember in 2016, I says, well, Lord, Yo recuerdo en el año 2016, yo dije, Señor, can't see anything any further. And then all of a sudden, God no puedo ver más allá adelante, Señor. just dropped something. Y Dios vino y dio algo. Well, why didn't He drop it all at once Bueno, ¿por qué Dios no vino y lo dio todo junto al mismo tiempo? of everything? There's a time and a season. Porque hay un tiempo, una temporada. And when that word comes in, it's on fire Y cuando esa palabra viene y está ardiendo en fuego, and it irks the tares. eso viene e irrita a la cizaña. And because we've now are able to see during that silence of a half hour, or if you Y ahora que hemos sido capaces de ver de qué se trata ese silencio de media hora, want to do that time frame of the judgment seat of Christ, hemos podido ver por la gracia de Dios ese tiempo del juicio, ese tiempo de juicio in that period of time, durante el tribunal de Cristo. nobody gets saved. At Vimos que nadie puede ser salvo durante ese tiempo. least I haven't found. There may be a small little, any little inspectable scripture they're saying that there is. No, there isn't. Bueno, ve, no hay ninguna, en realidad ellos no han podido sacar ni una pequeña escritura que contradiga esto. So if there's nobody being saved, that means when that seventh seal time factor begins, when Revelation chapter 4 Entonces, si nadie puede ser salvo durante ese periodo de tiempo, comes into place, porque allí es donde entra en efecto Apocalipsis capítulo 4, it shows who's sitting there on the scene. eso nos muestra ahí quién es aquel que está sentado en la escena. Yes, when Jesus breaks that seventh seal, Sí, cuando Jesús rompe ese séptimo sello, that's when the judgment is going to start. ahí es donde comienza ese juicio. But what we're looking at is the 2 days that God has shown in this third watch Pero también lo que hemos visto es acerca de esos 2 días que los cuales Dios nos mostró en esta tercera vigilia. is still 2,000 years of time. Eso nos muestra a nosotros que está refiriéndose a 2000 años de tiempo. It's still, now, Eso permanece allí de la misma manera. like I mentioned the other week, do they understand what a little squiggly line means? Así como les dije el otro día, ¿ustedes están entendiendo qué significa esta pequeña línea curveada que está aquí? Este guión curveado. You can look it up on Google.
Ustedes pueden buscarlo allí en Google. It means approximate. Eso significa aproximadamente. So sometimes you'll hear something, well, they said they got this and that and the other thing. We're saying approximately. Usted a veces escucha a alguien decir por ahí, ves, bueno, ellos ya están diciendo esta fecha y aquella otra cosa. No, hemos dicho esto es aproximadamente. We know how much closer we are than you don't even have a clue. Porque nosotros sabemos aproximadamente qué tan cerca estamos. Mientras tanto, ustedes no tienen ni la menor idea. Because it's somewhere's up there, yes. Solamente están pensando, o en algún momento allá en el futuro. I mean, the Pentecostal believe that there's going to be a rapture one day. Aún los pentecostales, ellos creen que va a venir un rapto algún día. They're not even close to Midland, so to speak. Ni siquiera están cerca de la verdad. The brother works in Midland here. El hermano hace una expresión en inglés que es como estar millas de retirado de la verdad. Anyway, it's just Pero- a joke. Bueno, Saying close to Midland, anyway. dice, solamente fue una broma el decir que no estamos cerca de Midland. Midland es un área allá en Canadá, me imagino. Dice, pero no lo tomen a mal si algún hermano vive ahí. Dice, solo es una broma. You're not close. En otras palabras, estoy tratando de decir que no están nada cercas. So anyway, so there's 2 days Pero continuando aquí, estos 2 días of Hosea de Oseas, didn't change, ellos no cambiaron. although we see that nobody's being saved here. Aunque ya fuimos capaces de ver que nadie va a ser salvo durante ese juicio. This generation has not changed. It's still Lo que la Biblia nos dice de que esta generación no pasará, eso no ha cambiado. the same. Continúa siendo lo mismo, igual. The burning of the weapons 7 years is still the same. El quemar esas armas por 7 años continúa igual. Has any of you preachers out there touched on the burning of the weapons, when that's going to be and all that's entailed with it? ¿Acaso ustedes estudiosos que dicen tener la verdad, alguno de ustedes ha hablado acerca de quemar las armas por 7 años? ¿Ha tratado de explicar eso de la manera correcta? They don't dare to touch it because that Ellos ni siquiera se atreven a hablar acerca de eso. might show us that the brothers here in Moncton are maybe preaching some truth. Porque, oh no, Dios no permita que eso muestre que los hermanos de aquí de Moncton están predicando ciertas verdades. And we don't want to be associated with them. Y nosotros no queremos estar asociados con ellos. Now, I know it's pretty, maybe because Yo sé que todo esto es, bueno, quizás sea porque I drove all night in a dream and everything, I was tired. And yo manejé toda la noche y me sentía un poco cansado. And so therefore, I don't mean to say anything so harsh, Mi intención no es hablar de una manera tan dura, but to show the reality, really. pero simplemente lo hago para mostrarles cuál es la realidad. And right now, and I know we talked about, well, Brother Governor's doing a good thing there concerning how Israel is now. It's not the miraculous war yet, but Y hemos hablado de diferentes cosas. Ahora yo sé que el hermano Govender ha estado hablando bastante bien, ha explicado bastante bien todo lo que ha estado pasando con Israel, cómo esta no es esa guerra milagrosa todavía, all the different things that are moving into place, into pero cómo hay diferentes cosas que se están moviendo, encajando en su lugar, with that time coming. preparando para cuando ese tiempo llegue. I'd have to say all those denominations, Y yo tengo que decirles a todas esas denominaciones, as far as God's concerned, en lo que a Dios concierne, He's just as blind as the politicians are in the world. ellos simplemente son tan ciegos como los políticos que están allá en el mundo. Some of them maybe claim to be Christians, some of them are not, and whatever, Algunos de ellos proclaman ser cristianos y otros no. or so. They don't even realize that they're working against God when they're working against Israel. Pero ellos no se dan cuenta que están trabajando en contra de Dios cuando están peleando en contra de Israel. God says when Israel become a nation,
he was going to restore her back to what was promised to Abraham. Porque Dios dijo que cuando Israel se convirtiera en una nación, Él la iba a restaurar a ese tiempo de cuando Él prometió esa tierra o dio esa tierra a Abraham. And God said, any man or any government Y Dios dijo, cualquier hombre o cualquier gobierno that tries to hinder que trate de interrumpir esto, de estorbar my progress of bringing my nation back in, ese progreso que yo voy a llevar a cabo de traer mi nación a toda su tierra, I'm going to cut them to pieces. entonces yo los cortaré en pedazos. Now, he's not going to cut them with bombs and whatnot. Ahora, no se refiere a que Él los va a cortar con bombas o cosas así, He's going to cut your efforts. He'll sino que Él va a cortar esos esfuerzos. cause things to come your way that hit you sideways by the head and you wonder what in the world's going on. Él va a causar va a causar cosas que vengan a esos lugares, que los van a golpear donde menos lo esperan y se van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Well, here's what's going on. You're not spiritual enough to understand if you Bueno, esto es lo que está pasando. Ustedes no son lo suficientemente espirituales, no tienen el entendimiento work against God, which para querer levantarse en contra de Dios. if you claim to believe that God is God, Si ustedes que proclaman y aquellos que creen que dicen que Dios es Dios, he's saying, don't hinder my efforts to bring Él les está diciendo, no estorben la obra que yo estoy haciendo. Israel back into the land. Porque soy yo quien estoy trayendo a Israel de regreso a su tierra. And God does not says in his word it's going to be a two-state solution. Porque Dios no dijo nunca en su palabra que iba a haber una solución de un doble estado allí en Israel. Go ahead and push it. Vayan, ustedes intenten poner presión sobre comprometer a Israel de esa And manera. I guarantee if whatever government that's speaking and say we need a two-state solution, Y yo le garantizo, no importa qué gobierno en el mundo sea el que esté presionando a Israel para que se comprometa a tener una solución de doble estado, watch what's going to happen in your government. You're going to have trouble. mire usted solamente qué va a pasar si ellos continúan haciendo eso, qué va a pasar en su gobierno. It can be the weather. Pueden venir juicios a través del clima It can be some sort of thing comes up and it's thrown in your face and you're in trouble. o cualquier otra situación allí en la nación que lo golpea en el rostro y así de un instante a otro ya hay problemas. There's a lot of things to go into. Bueno, hay muchas cosas de las que quisiera hablar. Better. I'm just rambling on now. Ahora ya solamente estoy yendo de aquí para allá. I'm sorry. Y discúlpeme. But getting back, the whole key to the whole thing Pero regresando aquí, la llave para todo esto, God only, and yes, the word is all written. y sí, esta palabra ya ha sido toda escrita, But God only anoints a part of that word pero Dios solamente unge una porción de esa palabra on ground when He puts the light on it. cuando Él la trae sobre la tierra, cuando Él enfoca su luz sobre cierta porción. Now, God doesn't come with a flashlight and puts it down here on the earth. Ahora, Dios no viene con una lámpara y la enfoca directamente aquí en la tierra. He'll anoint a servant to take that portion of that word, No, sino que Él unge a un siervo para que tome esa porción de su palabra and that word becomes on fire. y esa palabra empieza a arder en fuego. Didn't Jesus say, I didn't come to bring peace, ¿Qué acaso Jesús nos dijo? Yo no vine para traer paz, but a sword? pero espada. What do you mean the sword? ¿Qué quiso decir con espada? Well, he cut the Pharisees pretty good, didn't it? Bueno, Él cortó a esos fariseos bastante bien. ¿Acaso no lo hizo? Brother Brown's had the sword of the king in one way. It También el hermano Branham tuvo la espada del reino. cut the Pentecostal pretty good, didn't it? Él vino y cortó a esos pentecostales bastante bien. ¿Acaso no lo hizo? Same thing as Brother Jackson. Lo mismo que realizó el hermano Jackson. And so is this third watch doing it to Y ahora lo mismo está sucediendo en esta tercera vigilia. them as well. También esa palabra los está cortando a ellos. God doesn't change. Dios no cambia. Well, I'm thankful that now we have no bragging rights on
how God chooses to open things up to we understand in the time we live in. Ahora, yo estoy agradecido con Dios porque nosotros no nos paramos a gloriarnos de la manera en que Dios ha decidido traer las cosas y mostrarlas para este tiempo, para este día. That's what makes it a living word. Eso es lo que hace que esta palabra se vuelva viva. Otherwise, it would be just a letter of the word as we go De otra forma, simplemente tendríamos la letra de la palabra on. Oh, yeah, we found this. It should be here. y diríamos, oh sí, nosotros encontramos esto aquí y esto encaja acá. No, when God puts his focus on it, No, porque cuando Dios pone su enfoque sobre algo, it's become controversial esa palabra se vuelve algo controversial. among the tares Sí, lo sucede así entre la cizaña and the believer. That's y también entre los creyentes. why there's always a. Por eso siempre existe ese conflicto, esa pelea. And that's why we're tested too. Y ese también es el motivo por el cual somos probados. Wouldn't it be wonderful? God says, "Here's a revelation to you. ¿Qué acaso no sería hermoso si Dios viniera y dijera, bueno, aquí te va una revelación a ti Here's another revelation," y aquí te voy a dar otra? and nothing, no test. You're just going to Y no viniera ninguna prueba. waltz right through to the rapture. Solamente camináramos por esos largos pasillos de su palabra hasta que llegara el tiempo del rapto. If Jesus was tested, Si Jesús tuvo que ser probado, you and I are going to be tested. entonces usted y yo vamos a necesitar ser probados. What was Jesus tested? ¿Y en qué fue probado Jesús? How he could suffer without eating so many days? ¿Acaso la prueba fue que él tenía que entender cuántos días él podía pasar sin comer? I mean, yes, there's things that I don't want to diminish anything there. Y sí, por favor, hay cosas que yo no estoy haciendo de menos en cuanto a eso. But it was Tienen su mérito. tested on the word the Father gave him Pero él fue probado en esa palabra que Dios le dio a él, to tell to them Pharisees. para que él se la dijera a los fariseos. And because when the fresh word comes on ground, Porque cuando esa palabra fresca viene aquí a la tierra, as Jesus spoke to the Pharisees, you así como Jesús le habló a esos fariseos, have no cloak for your sin, él le dijo, y no tenéis vestimenta para vuestro pecado. and not just any sin, you lied. Y no era cualquier pecado de, oh, tú mentiste, The sin of unbelief, which is death. sino que era ese pecado de incredulidad, el cual es muerte. And the same thing in this hour. Y la misma cosa en esta hora. The word that God preaches in this hour, La palabra que Dios está predicando en esta hora, that God's bringing and lighting up on this hour, la cual Dios está iluminando sobre la tierra en esta hora. the Branham movement, the Pentecostal, and Los del movimiento Branham, los pentecostales the Jackson movement, y los del movimiento Jackson, you have no covering for your sin. ustedes no tienen nada que los cubra de su pecado. Oh, but the blood of Jesus Christ covers you. Oh, pero la sangre de Cristo nos cubre. It won't cover when what God's saying, this is the truth in this hour, Eso no va a cubrir cuando Dios está diciendo, esta es la verdad para esta hora, and you are against it. y usted se está parando en contra de ello. I'm sorry to say, but you're living in unbelief. Perdóneme que le diga esto, pero usted está viviendo en incredulidad. Oh, well, we believe that what God Oh, pero nosotros creemos todo lo que Dios... gave you in your day, well, it was in Sí, bueno, usted ha creído lo que Dios le dio en aquel tiempo. your day, fine. Si usted estaba viviendo en ese tiempo y eso es lo único que Dios pide, está bien. But God's no longer there. He has Pero Dios ya no más está allá moved atrás. now in the third watch. Él ha avanzado hacia esta tercera vigilia. And the fact that you can't see the word in this third watch Y el hecho de que usted no pueda ver la palabra para esta tercera vigilia shows what they are. muestra lo que realmente son ellos. That shows they're under the sin of unbelief. Eso muestra que ellos están bajo ese pecado de incredulidad. Now, the sin of unbelief is the worst thing. Ahora, el pecado de incredulidad es una de las peores cosas. There's no remedy for it. No hay una solución para eso. It takes the blood of Christ. Now,
¿Ve? Y sí, necesitamos de la sangre del Señor Jesucristo. Blood of Christ covers over while we don't see certain things as we moved in. Ahora, la sangre del Señor Jesucristo sí nos cubre mientras no somos capaces de ver ciertas cosas cuando estamos caminando. Then when he drops that revelation in there, then you're walking in the Pero cuando Él finalmente le da esa revelación a usted, entonces allí usted ya está caminando correctamente truth. en su verdad. And I thought I only had something for 15 minutes here this morning. Dice, bueno, yo pensé realmente que esta mañana solamente tenía un tema que iba a durar 15 minutos. Yes, it is very important Sí, es muy importante to see the word for your day and your hour. el poder ver cuál es la palabra para su día y para su hora, But that's where eternal life is. That porque allí es donde se encuentra la vida eterna. eternal God saying, God says, I want my word, this word here to come on ground now. Not Es ese gran Dios eterno que está diciendo, yo quiero ahora que mi palabra vaya sobre la tierra en este momento. just from the pages. Y no solamente que se quede allí en esas páginas de ese libro. I want it to come alive. Yo quiero que se vuelva una palabra viva. And those that would resist it, Y aquellos que están en contra resistiendo esa palabra, well, that's why you have so many denominations. ¿ve? Ese es el motivo por el cual tenemos tantas denominaciones. Anyway, Ray's preaching tonight. Bueno, creo que con esto ya termino de predicar en esta noche. Oh, no, perdón, y el hermano Ray va a predicar esta noche. We were talking about, because winter's coming on, Hemos estado hablando de, porque ya se acerca el invierno, maybe having just the one service on Sunday. creo que vamos a empezar a tener solamente un servicio los domingos. I think we'll start next Sunday Y creo que vamos a comenzar el siguiente domingo that way there. So con ese, haciendo eso. unless you all want to show up in the storms, it's A menos que usted quiera estar aquí mientras se encuentre la tormenta allá afuera. no. I mean, you have to use practical sense. Well, No, no podemos hacer eso. Tenemos que usar nuestro sentido común. say, well, they're backsliding. You only have one service. Ve, ya están fallando. Mira, solamente van a empezar a tener un solo servicio. Well, if you feel one service, you only have one service, you're backsliding. Bueno, si usted cree que al tener un solo servicio ya estamos fallando, Hey, there's Brother Governor out there. bueno, ahí está también las predicaciones del hermano Govender. You can go online and listen. Usted puede ir en línea y escucharlo a él. There's Brother Jason Bright. Está también el hermano Jason Bright. You can go listen. Usted puede irlo a escuchar. And it won't hurt you one bit. Y eso no le va a afectar en nada a usted. And actually, it'll help round out your understanding of the Scripture. En realidad creo que le ayudaría a tener un mejor entendimiento. So praise the Lord. Pero gloria a Dios por ello. I'm glad it's not a one-man show. Yo estoy agradecido con Dios de que este movimiento no solamente se trata de un solo hombre. Because the pressure would be really, like Brother Branham, it must have been tremendous. Yo creo que la presión sería bastante fuerte. Yo creo sinceramente que la presión que tuvo el hermano Branham fue bastante grande. Fue tremenda. And even Brother Jackson, but. Aún con el hermano Jackson. All right, let's just stand at this time. Pero solamente vamos a ponernos de pie en este momento. Heavenly Father, we thank you, Lord, for Padre Celestial, te damos gracias a place where we come to, Lord, the things that por un lugar donde podemos venir you made us to understand. y por las cosas, Señor, que tú nos has dado a nuestro entendimiento. It's not our knowledge, Lord, it's Porque este no es nuestro conocimiento, Señor, the truth that you allowed sino que esta es la verdad que tú has permitido us to see, and Lord, it's on para que la podamos ver. fire in the hour that we live in. Y Señor, gracias por traer ese fuego en esta hora en la que estamos viviendo. Now I pray, Lord, give us traveling mercy on the highway for us. Señor, ahora te pido que nos lleve, que tu misericordia sea con nosotros en el camino. Ask it now in the name of the Lord Jesus Christ, I pray.
Mientras regresamos a nuestros hogares, te lo pido y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Paul. Amén.